Estaba removiendo la sopa cuando mi nuera me arrancó la olla de las manos. ¿Quién cocina así? Eres inútil. Verónica gritó con esa voz que había aprendido a temer más que al silencio. Mi hijo Damián estaba a 10 pies de distancia, hundido en el sofá que compré cuando todavía me llamaba mamá. Subió el volumen de la televisión, hizo como si no oyera, como siempre. La sopa hirviendo salpicó mi mano, pero no grité. Ya no grité. Me había acostumbrado al dolor de las pequeñas quemaduras, esas que no dejan marca en la piel, pero te pudren por dentro. Verónica seguía despotricando sobre mi cocina, sobre mi inutilidad, sobre cómo era una carga en su casa. Esa palabra, su casa, me atravesó como todas las veces anteriores. Esta era mi casa, la casa que Herbert y yo construimos ladrillo a ladrillo durante 32 años de matrimonio. Pero no dije nada. Caminé hacia el armario con pasos lentos. Mis rodillas crujieron, tengo 68 años y mi cuerpo ya me hace pagar por cada humillación con un nuevo dolor. Abro la puerta del armario alto, el que guardaba la vajilla de porcelana blanca con bordes dorados. Había pertenecido a mi suegra, Magdalena, valorada por un anticuario en 8,000. La herencia más preciada de la familia Montiel. Saqué toda la pila de platos. Verónica dejó de gritar. ¿Qué estás haciendo, vieja loca? No respondí. Solo sostenía esa torre de porcelana con mis manos temblorosas. Estas manos arrugadas que ella tanto despreciaba. Y lo dejé caer. El estruendo fue hermoso. Era como si 50 años de silencio se hubieran hecho añicos de una sola vez. Los platos estallaron contra el suelo de cerámica en 1000 piezas brillantes. Verónica gritó. Damián salió corriendo de la sala, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Se quedó paralizado en la puerta. Entre los fragmentos de porcelana que ahora cubrían mi cocina como nieve sucia, lo miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez me miraron con el amor de un hijo, y yo dije con una calma que ni siquiera reconocía. Si nada de lo que hago está bien, entonces nada importa ya, ¿verdad? El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito porque mi hijo, por primera vez en 3 años, tenía miedo de mí. Y eso fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. Si quieres saber cómo una mujer de casi 70 años recuperó todo lo que le robaron, suscríbete y sigue esta historia hasta el final. Porque lo que hice a continuación nadie lo vio venir. Pero para entender ese momento, para entender por qué dejé caer 8,000 al suelo sin parpadear, necesito contarte cómo llegué allí, cómo pasé de ser Rose Montiel, dueña de mi vida y de mi hogar, a convertirme en una extraña en mi propia casa. Y créeme, lo que descubrí en el camino fue peor que cualquier plato roto. Todo comenzó hace 3 años, un martes de octubre que olía a calabazas y café recién hecho. Herbert había muerto 6 meses antes. Un infarto masivo mientras estaba podando los rosales en el jardín, cayó entre las flores que tanto amaba. Lo encontré con tierra bajo las uñas y una expresión casi pacífica en su rostro. El hombre de mi vida se fue sin despedirse, dejándome sola en esta casa de 3 habitaciones en los suburbios con 85,000 pesos en ahorros y un vacío en el pecho que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Damián vino al funeral, lloró. Me abrazó. Me prometió que nunca me dejaría sola. Durante 2 meses, cumplió su palabra. Llamaba todas las semanas. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Me aferraba a esas llamadas como una persona ahogada a un trozo de madera. Era mi único hijo, el bebé que casi me mata cuando nació. El niño que Herbert llevaba a cuestas, el adolescente rebelde que a los 20 años lloró y nos pidió perdón por darnos tantos dolores de cabeza. Entonces apareció ella. Verónica. Llegaron juntos un sábado por la tarde sin previo aviso. Damián llevaba una camisa arrugada y tenía ojeras bajo los ojos que colgaban como cortinas. Llevaba un suéter ajustado de color mostaza y unos jeans que parecían pintados, sonrisa perfecta, uñas impecables, ojos calculadores. Mamá, esta es Verónica, mi novia. Me extendió la mano con esa sonrisa que más tarde aprendería a odiar. Un placer,
señora Rose. Damián me ha hablado mucho de ti. Hice café. Saqué los pasteles que había comprado esa mañana en la panadería del señor Beto, nos sentamos en la sala de estar, mi sala de estar, con los muebles de mezclilla color arena que Herbert y yo habíamos elegido juntos hace 15 años. Y Damián empezó a hablar. El negocio había fracasado. ¿Qué negocio? Pregunté. Un negocio de autopartes, explicó. Había invertido todos sus ahorros con un socio, un tipo llamado Geral, ahora estaba endeudado. 40,000 pesos en el hoyo. El banco lo estaba presionando. Necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaba. Solo unos meses, mamá. Te lo juro, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda pagar. Verónica puso su mano sobre la de Damián. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas. Con algo que no reconocía en ese momento. Buscaré un trabajo también, señora, no queremos ser una carga. Solo necesitamos un descanso. Los miré a ambos. Mi hijo parecía destrozado, derrotado, y yo, el idiota que era, solo podía ver al niño de 7 años que solía correr a abrazarme cuando llegaba a casa de la escuela. Quédate, dije. Esta es tu casa. Verónica sonrió. Damián me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, no sabía que acababa de firmar mi propia sentencia. Se mudaron una semana después. Traje tras traje, caja tras caja. Tomaron el dormitorio principal, mi dormitorio, el que compartí con Herbert durante 32 años porque era más grande y Damián necesitaba espacio para trabajar en su computadora. Me mudé a la habitación de invitados, daba al patio trasero y se mojaba cada vez que llovía. Es temporal, mamá, dijo Damián mientras organizaba su ropa en el armario donde aún colgaba la camisa de su padre. 6 meses después, se casaron. Una boda rápida en el juzgado. No me lo dijeron hasta 2 días antes. Solo queremos algo íntimo, Rose, explicó Verónica con esa voz empalagosa que usaba cuando quería algo. Solo nosotros, ya sabes. Sin complicaciones. Fui. Llevé flores. Lloré en silencio mientras los veía firmar los papeles. Y nunca se fueron. Cada vez que preguntaba cuándo buscarían su propio lugar, Damián cambiaba de tema. Verónica suspiraba profundamente y comentaba lo difícil que estaba la economía, lo caro que era el alquiler, cuánto apreciaban mi generosidad. Generosidad, esa palabra la usó como un látigo disfrazado de caricia. Poco a poco, la casa dejó de ser mía. Verónica cambió las cortinas del salón, las de lino color marfil que había cosido yo misma por unas modernas de color gris metálico. Es que las tuyas estaban tan viejas, Rose. Necesitaban una actualización. Movió los muebles, ella quitó las fotografías de Herbert y de mí de la pared y las reemplazó con pinturas abstractas que compró en un mercado. Tenemos que modernizar este lugar, ¿no crees? Parece que estamos viviendo en los años 90. Me quedé callado. Tragué. Me dije a mí mismo que eran solo cosas materiales, que lo importante era tener a mi hijo cerca. Pero no era solo eso. Verónica empezó a poner reglas, horarios para que me duchara. Usas demasiada agua caliente y la factura de electricidad es alta. Restricciones en la cocina. Es mejor si cocino yo. Rose, ya eres demasiado mayor para todo ese esfuerzo. Prohibiciones de usar la sala de estar cuando tenían invitados. Es solo que, bueno, hueles un poco a persona mayor. No te lo tomes a mal, y Damián miró hacia otro lado. Se sumergió en su teléfono. Iba a la tienda justo cuando empezaba a quejarme. No lo compliques, mamá, me decía cuando lograba atraparlo a solas. Verónica solo quiere orden en su casa. Su casa. Esas 2 palabras me dejaron sin aliento la primera vez que las escuché salir de la boca de mi hijo. 3 años pasaron así, 3 años volviéndome invisible en mi propia casa. 3 años lavando su ropa a mano porque la lavadora consume demasiada electricidad.
3 años comiendo solo en la cocina mientras ellos cenaban en la sala viendo Netflix. 3 años escuchando a Verónica criticar cada cosa que hacía, desde cómo barría hasta cómo respiraba. Y lo soporté porque era mi hijo. Porque tenía miedo de estar completamente sola. Porque a los 68 años, el mundo exterior parecía más aterrador que el infierno interior hasta que encontré los papeles. Y descubrí que lo que pensaba que era el infierno era apenas la entrada. Las pequeñas humillaciones son las que más duelen, no las grandes. Ves esas venir, te preparas, te defiendes. Son los pequeños, los que se disfrazan de preocupación o ayuda. Esos son los que te devoran por dentro hasta que un día te miras en el espejo y ni siquiera reconoces a la mujer que te mira de vuelta. Verónica era una experta en eso. Todo empezó con el despertador. Cada mañana a las 6 en punto, ella golpeaba mi puerta. 3 golpes fuertes y autoritarios. Rose, es hora. El desayuno no se hace solo. Al principio, pensé que era solo por un par de días, pero se convirtió en una rutina, un ritual, una obligación. Me levantaba con el cuerpo adolorido. La artritis en mis rodillas era peor por las mañanas y me arrastraba a la cocina mientras ellos se quedaban dormidos en mi cama, bajo mis sábanas. En mi dormitorio, prepararía huevos y jamón, frijoles refritos, tortillas calientes, café con canela, todo justo como a Damián le gustaba desde que era un niño. Pero nada era nunca lo suficientemente bueno. Los huevos están pasados, diría Verónica, apartando el plato con desprecio. No puedes ni siquiera romper un huevo, señora. El café está frío, se quejaría sin mirar de su teléfono. Lo dejaste reposar demasiado tiempo otra vez. Damián comía en silencio, con los ojos pegados a su plato, como si no pudiera escuchar nada. Como si no existiera. Luego vino la colada. Señora, la lavadora usa demasiada electricidad, anunció Verónica una tarde, con las manos en las caderas, de pie en la puerta del patio. Además, no pagas un solo dólar por los servicios públicos. Lo mínimo que puedes hacer es lavar a mano. Así que ahí estaba yo, con 68 años y manos que ya no podían agarrar como antes, arrodillada frente a una tina de plástico, fregando sus blusas de seda, sus jeans de diseñador, la ropa interior de mi hijo, que me rompía el corazón tocar porque me recordaba cuando era un bebé y le cambiaba los pañales con todo el amor del mundo. Mis nudillos se agrietaron, mi piel se peló, pero no podía quejarme, porque era lo mínimo que podía hacer después de toda su generosidad. Esa maldita palabra otra vez, generosidad. Luego vinieron los toques de queda. No puedes ducharte después de las 7 de la noche, ordenó Verónica. El calentador de agua usa demasiado gas y nosotros pagamos por ello. No puedes ver la tele en la sala cuando tenemos invitados, añadió otro día, es solo que, bueno, hueles un poco raro. No es personal, señora. Es solo que a su edad, ya sabe. El cuerpo cambia. Me humilló frente a sus amigos, frente a sus padres. Una vez, durante una cena, me encerró en mi habitación desde afuera sin decírmelo. Está tan cansada. Le escuché decirles a los invitados, es mejor que descanse. Pasé 3 horas allí dentro escuchando risas y música al otro lado de la puerta, golpeando sin que nadie viniera a abrirla, hasta que la fiesta terminó y Verónica recordó que me había encerrado. Oh, lo siento mucho, Rose. Lo olvidé por completo. Y Damián, mi hijo, el niño que di a luz después de 22 horas de trabajo de parto. Nada. Silencio absoluto. Una tarde, lo confronté. Lo esperé en el pasillo mientras salía de la ducha, con el cabello aún mojado, oliendo a ese champú caro que compró con mi dinero. Damián, necesito hablar contigo. No ahora, mamá. Tengo prisa. Es importante. Suspiró. Ese suspiro que conocía tan bien. El que usaba de adolescente cuando le pedía que limpiara su habitación. ¿Qué pasa ahora? ¿Es Verónica? Me trata mal, hijo. Me humilla. Me hace sentir como si estuviera en el camino en mi propia casa. Se frotó la cara con las manos. Evitó mi mirada.
Mamá, te estás haciendo vieja. No lo compliques. Verónica solo quiere orden en su casa. Si no te gusta, bueno, puedes buscar otro lugar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Su casa? Damián, esta es mi casa. Tu padre y yo lo pagamos durante 30 años. Sí, pero ahora nosotros pagamos las cuentas. Mantenemos este lugar en funcionamiento. Solo estás aquí. Solo estás aquí. Esas 3 palabras me robaron el aliento. Mi hijo me miraba como si fuera un viejo mueble que ya no servía, pero que no se atrevían a tirar por lástima. ¿Qué te hizo esa mujer, Damián? ¿Dónde está el hijo que crié? Crecí, mamá. Eso es lo que pasó. Ya no soy tu niño. Ahora tengo mi propia familia. Se fue. Me dejó de pie en el pasillo con lágrimas rodando por mis mejillas, abrazándome porque no había nadie más que me abrazara. No cené esa noche, me quedé en mi habitación, mirando las manchas de humedad en el techo, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Pero lo peor aún no había pasado, porque 3 semanas después, mientras buscaba una factura de electricidad, Verónica juró que la había perdido. Abrí el cajón del escritorio en el estudio, el que había sido de Herbert, y encontré un folder manila escondido bajo algunos archivos viejos. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que vi dentro hizo que el mundo se detuviera. Eran documentos legales, escrituras notariales, papeles con el sello de un abogado que no conocía, y mi nombre, Rose Montiel, viuda, estaba en ellos una y otra vez junto a palabras que me helaron la sangre. Incompetencia mental, incapacidad progresiva para administrar bienes. Estaban tratando de declararme loco, estaban tratando de quitarme todo. Mi propia sangre estaba robando la casa por la que Herbert había dado 30 años de su vida. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Había informes médicos, falsos porque nunca había ido a ese médico con diagnósticos inventados, declaraciones firmadas de testigos que supuestamente habían visto mi declive mental. Todo ello cuidadosamente fabricado, y al final del archivo, un documento que me atravesó como una bala. Extractos bancarios de la cuenta conjunta que había abierto con Damián para emergencias. El que tenía los 85,000 pesos que Herbert me dejó. Solo quedaban 33,000. Habían tomado 52,000 pesos, más de la mitad, robados por mi hijo y esa víbora que se hacía llamar mi nuera. Me desplomé en la silla del escritorio, la misma en la que Herbert solía sentarse para hacer las cuentas los domingos, y sollozaba hasta que no me quedaron lágrimas. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cómo había permitido que me destruyeran así? La respuesta era simple y dolorosa. Porque los amaba. Porque era mi familia. Porque tenía miedo de estar sola, pero esa tarde, entre esos papeles que olían a traición, algo dentro de mí cambió. El miedo comenzó a convertirse en rabia. Y la rabia, como pronto descubrirían, puede ser mucho más peligrosa que el silencio. Volví a colocar los documentos exactamente como los encontré. Con manos que aún temblaban, volví a doblar cada papel a lo largo de los pliegues originales, los volví a poner en la carpeta manila y la escondí bajo los mismos viejos archivos. Cerré el cajón lentamente, en silencio, como si alguien pudiera oírme, aunque la casa estuviera vacía. Verónica estaba de compras. Damián estaba en una entrevista de trabajo, otra mentira más para añadir a la colección que habían construido a mi alrededor. Me senté en el sofá de la sala, el que no me dejaban usar cuando estaban en casa, y miré las paredes de mi casa como si las estuviera viendo por primera vez. Las fotografías de Herbert habían desaparecido, los recuerdos de 32 años de matrimonio borrados como si nunca hubieran existido. En su lugar, pinturas sin alma que Verónica había comprado en rebajas. 52,000 pesos. El número daba vueltas en mi cabeza como un buitre sobre un cadáver. Eso era más que dinero. Eso era el sudor de Herbert. Levantarse a las 5 de la mañana durante 30 años para conducir su taxi. Fueron las noches que pasé despierto cosiendo para otros para juntar el pago inicial de esta casa. Era cada dólar ahorrado, cada lujo negado,
Cada sacrificio hecho con la promesa de que algún día podríamos descansar. Y mi hijo, mi propia sangre, me lo había robado mientras me obligaba a lavar su ropa a mano. Pero eso no era lo peor. La peor parte fueron los papeles para declararme incompetente, para borrarme legalmente, para convertirme en un fantasma en mi propia vida. Cerré los ojos. Tomé una respiración profunda, y en ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No les daría la satisfacción de verme destruida. Durante los días siguientes, me convertí en una actriz consumada. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba el desayuno y soportaba los insultos de Verónica con la cabeza agachada. Lavaba la ropa, limpiaba los pisos, me hice pequeña, invisible, inofensiva. Pero por dentro, estaba planeando. Necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. Y solo había una persona en el mundo en la que podía confiar completamente. Eloise, mi prima hermana. 71 años de puro acero envuelto en elegancia. Un abogado retirado de Denver con 3 hijos exitosos y 0 tolerancia para las tonterías. Habíamos crecido juntos, compartido muñecas de trapo y secretos de infancia. Ella era la única familia real que me quedaba. La llamé un martes por la tarde cuando Verónica se fue a su clase de yoga, otra cosa que pagó con mi dinero. Y Damián estaba Dios sabe dónde haciendo Dios sabe qué. Primo, ¿qué pasa? No has llamado en meses. Y luego me rompí. Le conté todo, las humillaciones, los insultos, el dinero robado, los documentos falsos. Cada palabra salía entre sollozos que ya no podía contener. 3 años de dolor condensados en una llamada telefónica de 20 minutos. Hubo un silencio cuando terminé. Un silencio tan pesado que pensé que la llamada se había cortado. Eloise, estoy aquí. Su voz sonaba diferente. Fría. Peligroso, ¿y vas a dejar que esa víbora se lleve lo que Herbert construyó con su sudor? ¿Vas a dejar que tu hijo, mi sobrino, te robe y te borre como si no valieras nada? No sé qué hacer. Bueno, yo sí. Escúchame, Rose. Esos documentos no valen nada sin tu firma y una audiencia formal. Nada. Pero si no actuamos ahora, falsificarán tu firma o te presionarán hasta que cedas, ¿me entiendes? Asentí aunque ella no pudiera verme. Necesitas un abogado hoy. Ahora mismo. No tengo dinero, pero tengo contactos, un colega de la universidad que maneja exactamente estos casos. Voy a llamarlo ahora mismo. Pero Rose, escúchame. Tienes que ser fuerte. Tienes todo el poder aquí. La casa está a tu nombre. El dinero es tuyo, el problema es que has creído su historia de que eres inútil. Sus palabras me golpearon como una bofetada necesaria. Es hora de que recuerdes quién demonios eres, prima. Eres Rose Montiel, la mujer que crió a un hijo mientras su esposo trabajaba 12 horas al día. La que construyó un hogar desde cero. La que sobrevivió a la muerte de su compañero de vida. No eres la anciana inútil que ese monstruo quiere que creas que eres. Algo se encendió dentro de mí. Una chispa pequeña pero feroz. ¿Qué tengo que hacer primero? No toques esos documentos. Déjalos ahí como evidencia. Segundo, el abogado te llamará mañana. Se llama Rodrigo Maldonado. Confías en él para todo. En tercer lugar, necesitas pruebas de las humillaciones. ¿Tienes alguna forma de grabarlas? No sé cómo usar esas cosas. ¿Tienes vecinos en los que confíes? Pensé en Lucy, la chica del apartamento 42, una estudiante de enfermería. Siempre educada, siempre preguntando si necesitaba algo cuando nos cruzábamos en la calle. Sí, hay una joven. Perfecto. Pídele ayuda. Dile que necesitas instalar cámaras o grabar con tu teléfono, los jóvenes saben de estas cosas. Necesitamos pruebas de cómo te tratan. Cada insulto, cada humillación, todo. Eloise, tengo miedo. Lo sé, prima, pero ¿sabes qué es más aterrador?
Terminar tus días en una residencia de ancianos mientras esos dos gastan tu dinero en vacaciones. ¿Es eso lo que quieres? No. Entonces lucha. Lucha con todo lo que tienes. Y no estás solo. Voy a ir allí este fin de semana. Vamos a hundir a esa víbora y a ese hijo ingrato hasta que mendiguen por piedad. Colgamos. Me senté en la sala mirando mis manos arrugadas. Estas manos que tanto despreciaba Verónica. Y por primera vez en 3 años, no las vi como débiles. Los vi como armas. Al día siguiente, Rodrigo Maldonado me llamó. Una voz profesional, un tono serio, me explicó los pasos legales para proteger mi propiedad y mi dinero. Me dijo que necesitaba actuar rápido, bloquear el acceso a la cuenta bancaria, reunir pruebas de fraude, documentar el abuso. Señora Rose, la ley está de su lado, pero necesito que sea valiente. ¿Puedes hacerlo? Miré hacia la cocina donde Verónica estaba haciendo un batido con ingredientes orgánicos que costaban $30, ingredientes por los que había pagado sin saberlo. Sí, respondí. Puedo hacerlo. Esa tarde, cuando Verónica salió hacia el salón, llamé a la puerta del apartamento 42. Lucy lo abrió con su sonrisa habitual. Señora Rose, qué gusto verla. Pasa. Entra, Lucy. Necesito tu ayuda y no puedo explicarlo todo, pero por favor confía en mí. Le conté lo básico, ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, sus ojos marrones estaban llenos de indignación. Ese monstruo. Perdone mi lenguaje, señora, pero eso es lo que es. Por supuesto, te ayudaré. Mira, tengo unas cámaras pequeñas que compré para un proyecto escolar, se pueden ocultar fácilmente, y te enseñaré cómo grabar con tu teléfono. Pasamos 2 horas practicando cómo encender el grabador de audio del teléfono sin que sea obvio. Dónde colocar las mini cámaras en el reloj de la sala, en el jarrón de la cocina, en el marco de la foto del pasillo. Cuando te trate mal, graba todo, instruyó Lucy. Cada palabra, sin importar cuán cruel sea. De hecho, cuanto peor, mejor. No tuve que esperar mucho. 2 días después, mientras estaba preparando la cena, Verónica irrumpió en la cocina. ¿Qué es esta basura?, gritó, señalando el guiso de pollo que estaba cocinando. ¿Cuántas veces tengo que decirte que Damien no come cebollas? ¿Eres sordo o estúpido? Mi teléfono celular estaba en el bolsillo de mi delantal grabando. Lo siento. Lo siento, lo siento. Eso es todo lo que sabes decir. ¿Sabes qué? Ni te molestes en cocinar más. Eres inútil. Una carga. Si Damián no fuera tan noble, te habría echado hace años. Cada palabra fue grabada con perfecta claridad. A tu edad, deberías estar agradecida de que te estemos apoyando. La mayoría de las viejas como tú terminan abandonadas, comiendo sobras en algún asilo en ruinas, y mantuve la cabeza baja, las manos ocupadas pelando papas. Pero por dentro, sonreía porque cada insulto era una bala que más tarde usaría contra ella. Durante las siguientes 2 semanas, recogí pruebas como un cazador paciente. Las cámaras captaron a Verónica gritándome, insultándome, tratándome como basura, el audio grabó sus crueles comentarios sobre mi edad, mi olor, mi inutilidad. Y entonces encontré algo que ni siquiera estaba buscando. Una noche, sin poder dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua. Eran las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero al pasar por la sala de estar, escuché susurros desde el dormitorio principal, Verónica. Pero no estaba hablando con Damián, ella estaba hablando por teléfono. Me acerqué sigilosamente a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Estaba entreabierta. Saqué mi teléfono, activé el grabador y contuve la respiración. No seas impaciente, mi amor, decía Verónica con una voz que nunca había oído usar. Suave, cariñoso, íntimo. Está casi hecho. El abogado dice, tendremos las escrituras en un mes, Max. Sí, a mi nombre.
Damien no sospecha nada. El idiota piensa que lo hago por él. Se rió, una risa que me heló la sangre. Por supuesto que lo voy a dejar, Gerald. ¿Crees que me casé con esa, por amor? Por favor. Solo era el medio para conseguir la casa. Sí, la anciana está casi neutralizada. Tan pronto como tenga todo firmado, voy a pedir el divorcio y nos iremos a Miami tal como planeamos, Gerald, el socio del negocio fallido. El socio que les había robado todo. No había negocio. Nunca lo hubo. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira desde el principio. Verónica no solo me estaba robando a mí. También le estaba robando a Damián. Y mi hijo, tan estúpido y ciego, era parte del plan sin siquiera saberlo, grabé durante 10 minutos. Cada palabra, cada risa, cada detalle del plan para dejarme sin nada y abandonar a mi hijo como a un perro callejero. Cuando volví a mi habitación, ya no temblaba de miedo. Temblaba de pura rabia cristalina. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Y lo mejor de todo, no tenía ni idea de que la anciana inútil acababa de convertirse en la persona más peligrosa de esa casa. El calendario marcaba el 15 de marzo, mi cumpleaños número 69, un año más cerca de los 70, un año más lejos de Herbert, quien solía cantarme feliz cumpleaños desafinando mientras me traía café a la cama. No esperaba nada. Había aprendido a no esperar nada. Pero Verónica tenía otros planes. Rosa, dijo esa mañana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vamos a tener una pequeña cena para celebrar tu cumpleaños. Algo íntimo, familia. ¿Qué opinan? Me sorprendió. Durante 3 años, mi cumpleaños había pasado desapercibido. Ni un feliz cumpleaños, ni un abrazo, ni siquiera un mensaje de texto de Damián. Y ahora de repente querían celebrarlo. No es necesario, dije con cautela. No quiero causar problemas. Oh, no seas así. Insistimos, ¿verdad, cariño? Ella empujó a Damián, que estaba desayunando sin levantar la vista de su teléfono. Oh, sí, claro. Feliz cumpleaños, mamá. Ni siquiera me miró. Algo no estaba bien. Mi instinto, el que había estado ignorando durante 3 años, me gritaba que tuviera cuidado, pero asentí. Sonreí, hice como si estuviera agradecida porque ahora sabía jugar el juego también. Pasé el día preparando mi fiesta. Verónica me hizo limpiar la casa, para que todo se viera presentable. Quité el polvo, trapeé, limpié los baños, pulí los espejos. Mis rodillas gritaban de dolor. Mi espalda estaba ardiendo, pero no me quejé, mi teléfono en mi bolsillo grababa cada orden, cada comentario hiriente. Señora, limpie bien esa esquina. ¿No ve que está llena de telarañas? Oh, Dios. A su edad, ni siquiera puede ver bien. Apúrese. Los invitados llegan a las 7 y la cocina aún no está lista. A las 6 de la tarde, cuando terminé de dejar la casa impecable, subí a mi habitación para cambiarme, me puse un vestido burdeos que no había usado desde el funeral de Herbert. Me maquillé un poco, solo un poco de polvo, un poco de lápiz labial. Me peiné el cabello gris, que Verónica siempre decía que me hacía ver desaliñada. Me miré en el espejo. La mujer que me miraba parecía cansada. Pero había algo nuevo en sus ojos, algo duro, decidido. Feliz cumpleaños, Rose, me dije a mí misma. Que este sea el último que pases como una cobarde. Bajé a las 7 en punto. La sala estaba decorada, globos dorados, que había inflado esa tarde, y una pancarta de feliz cumpleaños colgando en la pared. La mesa del comedor estaba puesta con el mantel de lino bordado que había sido de mi madre, pero cuando vi quiénes eran los invitados, mi estómago se revolvió. Los padres de Verónica, su hermano y su novia. 3 de sus amigas que nunca había visto antes, y Gerald. Sí, el socio que supuestamente los había robado, sentado allí como si nada con una cerveza en la mano, no había una sola persona que conociera,
ni mis amigos de la iglesia, ni mi prima Eloise, ni los vecinos con los que había compartido 30 años de mi vida. Esta no era mi fiesta de cumpleaños. Era la fiesta de Verónica. Yo era solo la excusa. Ahí está la cumpleañera, anunció Verónica con voz cantarina, señalándome como si fuera un animal de circo. Vamos, todos. Vengan a saludar. Me rodearon con abrazos falsos y felicitaciones vacías. El padre de Verónica, un hombre corpulento que olía a puros baratos, me dio una palmadita en la espalda. Felicidades, señora. 69, vaya. Mi madre ni siquiera llegó a los 65. Qué comentario tan apropiado para una fiesta. Nos sentamos a cenar. Verónica había pedido comida de un restaurante caro. Pasta, ensaladas gourmet, pan artesanal, todo pagado con el dinero que habían robado de mi cuenta. Me senté en el cabecero de la mesa, el lugar menos importante, mientras Verónica presidía como una reina desde mi silla en mi mesa de comedor en mi casa. Damen estaba a su lado, sonriendo incómodamente, sirviendo vino a los invitados. Un brindis, anunció el padre de Verónica, levantando su copa, por la señora Rose, que tiene la suerte de tener una nuera tan dedicada que la cuida en su vejez. Todos rieron y chocaron las copas. Yo sostenía mi vaso de agua. No me habían servido vino y forcé una sonrisa. Sí, es muy afortunada. La madre de Verónica intervino. Una mujer delgada con demasiado maquillaje. A su edad, muchas mujeres terminan solas, abandonadas por sus familias. Qué bendición que Damián y mi hija la acogieran. Me acogieron a mí como si fuera una persona sin hogar que habían rescatado de la calle. Nadie mencionó que era mi casa, que yo fui quien los acogió cuando llegaron sin nada. La cena continuó con risas e historias que no me incluían. Hablaban de viajes, restaurantes, planes futuros. Yo era solo otro mueble en la habitación, invisible, irrelevante hasta que Verónica hizo su anuncio. Golpeó su vaso con un cuchillo para llamar la atención. Todos guardaron silencio. Se puso de pie radiante con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado. Bueno, ya que estamos todos reunidos aquí, Damián y yo queremos compartir algunas noticias emocionantes. Mi hijo también se levantó, tomando su mano. Vamos a remodelar completamente la casa, anunció Verónica, extendiendo los brazos como si estuviera presentando un proyecto en la televisión. Nuevos baños, una cocina moderna, pisos de madera, todo. Ya tenemos el presupuesto, y empezamos el próximo mes. Aplausos y felicitaciones, qué emocionante. Eso es maravilloso. Nadie pidió mi opinión. Ella continuó señalando las paredes de la sala de estar. Vamos a tirar toda esa basura vieja que Rose ha guardado. Muebles viejos, fotografías viejas, esa porcelana que nadie usa. Todo se va. La casa parece un museo de los años 70, risas, murmullos de aprobación. Sentí que me ahogaba. Esa basura era mi vida. Cada fotografía era un recuerdo de Herbert. Cada mueble una historia. La porcelana había pertenecido a 3 generaciones de mujeres Montiel. Disculpen, dije, mi voz apenas un susurro. Esas cosas tienen un valor sentimental. No puedes. Oh, Rose, interrumpió Verónica, girándose hacia mí con esa mirada de falsa paciencia que tanto odiaba. A tu edad, tienes que aprender a dejar ir las cosas materiales. Además, necesitamos el espacio. No puedes vivir en el pasado para siempre. El hermano de Verónica soltó una risa. Es cierto. Mi abuela era igual, ella guardaba cada par de bragas rasgadas porque tenían un valor sentimental. Más risas. Me hundí en mi silla, con las mejillas ardiendo de humillación. Entonces Geral, ese maldito Geral que susurraba cosas sucias a mi nuera por teléfono mientras mi hijo dormía, levantó su copa. Bueno, brindaré por Verónica y Damián. Por la pareja perfecta que sabe modernizar una casa antigua, una casa vieja como yo. Y deberíamos estar agradecidos, añadió Verónica, mirándome directamente,
con los ojos llenos de veneno disfrazado de miel. Esa Rose es tan comprensiva. A su edad, muchas mujeres terminan en un hogar de ancianos comiendo puré y viendo televisión todo el día. Pero ella tiene la buena fortuna de estar aquí con nosotros, siendo parte de la familia. Un silencio incómodo, algunos invitados apartaron la mirada, otros sonrieron nerviosamente, pero nadie me defendió. Y Damián, mi hijo, mi único hijo, solo se quedó ahí, con un vaso en la mano, evitando mi mirada. Bueno, dijo el padre de Verónica, rompiendo la tensión. ¿Dónde está el pastel? Verónica aplaudió. Oh, sí, conseguí uno especial. Damián, ayúdame. Fueron a la cocina, los invitados reanudaron sus conversaciones. Yo me senté en mi rincón con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Regresaron con un pequeño pastel, más apropiado para un niño que para alguien que cumple 69 años, con velas encendidas. Lo colocaron frente a mí. Cantemos, ordenó Verónica. Cantaron feliz cumpleaños rápidamente, sin sentimiento, como alguien que quiere terminar con una tarea molesta. Pide un deseo, Rose. Miré las velas, miré las caras a mi alrededor. Todos desconocidos. Miré a mi hijo, quien finalmente encontró mi mirada por un segundo antes de apartarla. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo dolor. Era rabia, furia, una indignación ardiente. Pero no dije nada. Solo cerré los ojos, pedí un deseo que nunca podrían imaginar, y soplé las velas. Aplausos tibios, Verónica cortó el pastel. Un trozo pequeño para mí, porciones generosas para todos los demás. Comimos en un silencio incómodo. A las 10, los invitados empezaron a irse. Abrazos de despedida. Feliz cumpleaños, señora. Cuídese. Está en buenas manos. Cuando el último se fue, Verónica se desplomó en el sofá con un suspiro dramático. Tan agotador, Damen, limpia esto mientras yo me ducho. Mi hijo obedeció como un perro amaestrado, recogiendo platos sucios, vasos, servilletas arrugadas. Yo me quedé sentada en mi rincón, mirando las ruinas de mi fiesta de cumpleaños, que en realidad no había sido mía. Damen pasó junto a mí llevando platos a la cocina. No dijo nada. Ni un feliz cumpleaños extra. No. Espero que te hayas divertido. Nada. Subí a mi habitación, con las piernas pesadas, el corazón aún más pesado, me quité el vestido burdeos y lo colgué en el armario. Me senté en la cama, esa cama individual chirriante, tan diferente de la cama king size de mi dormitorio, que ahora ocupaban ellos. Y saqué la fotografía de Herbert que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Perdóname, susurré a la imagen en blanco y negro de mi esposo sonriendo con su uniforme de taxista. Perdóname por ser tan débil. Por dejar que pisotearan todo lo que construimos juntos. Las lágrimas cayeron sobre el cristal del marco de la foto, distorsionando su rostro. Pero ya no más, mi amor. Te lo juro. Ya no más. Guardé la foto. Saqué mi celular. Revisé las grabaciones del día. Cada insulto disfrazado, cada humillación pública, todo perfectamente documentado. Luego marqué el número de Eloise. Ella respondió al segundo tono, prima, ¿qué pasó? Ya casi son las 11. Eloise, dije, con la voz firme. Sin lágrimas. Necesito que vengas mañana. No el fin de semana. Mañana. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que he terminado de recopilar pruebas. Lo que pasó es que tengo todo lo que necesito. Y lo que pasó es que hoy, en mi 69 cumpleaños, me humillaron por última vez. Hubo una pausa. Estoy empacando mi bolsa, respondió mi prima. Y estoy llamando a Rodrigo para que tenga todo listo. El juego ha terminado, Rose. Ahora comienza la guerra. Colgué. Apagué la luz, pero no pude dormir porque, por primera vez en 3 años,
No tenía miedo del día siguiente. Lo estaba anticipando. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris. Nubes pesadas cubrían el cielo, amenazando con una tormenta, pero me sentía extrañamente ligera, como si algo tóxico finalmente se hubiera drenado de mi cuerpo durante la noche. Me levanté antes de que Verónica llamara a mi puerta. Me vestí con cuidado, jeans, una blusa color mostaza, el suéter de lana que Herbert me regaló en nuestro último aniversario. Me miré en el espejo y, por primera vez en meses, reconocí a la mujer reflejada allí, Rose Montiel, no la víctima, no la anciana inútil, la mujer que había sobrevivido a la pobreza, a partos difíciles, a la muerte de su esposo, la que tenía fuego en las venas, aunque lo hubiera olvidado por un tiempo. Bajé a la cocina. Hice café solo para mí. Saqué un pastel del armario, me senté a la mesa y desayuné en silencio, mirando por la ventana mientras las nubes se volvían cada vez más oscuras. A las 9 de la mañana, escuché pasos en las escaleras. Verónica apareció en pantalones de chándal y una camiseta, con el pelo en una coleta desordenada y bostezando. «Buenos días», le dije con calma. Me miró sorprendida. «¿Ya desayunaste, y el nuestro?» «No lo he hecho todavía». Sus ojos se entrecerraron. «Lo siento». Dije, «No lo he hecho todavía». «Si quieres desayuno, la cocina está justo ahí». El silencio que siguió fue delicioso. Verónica simplemente se quedó en la puerta, con la boca ligeramente abierta, procesando lo que acababa de escuchar. Probablemente fue la primera vez en 3 años que no salté a obedecerla. «¿Te sientes mal, Rose?», preguntó con esa voz empalagosa que usaba cuando se estaba preparando para un ataque. «Me siento perfectamente bien». «Gracias». «Entonces no entiendo por qué». «Porque tengo 69 años y me duelen las rodillas». «Porque ayer limpié toda esta casa para tu fiesta». «Porque estoy cansada». «Y porque, honestamente, ustedes dos tienen 2 manos perfectamente funcionales». Los ojos de Verónica se iluminaron con una furia apenas contenida. Abrió la boca para responder, pero justo en ese momento sonó el timbre, fuerte, insistente, como si alguien estuviera llamando con urgencia. «¿Esperas a alguien?», Verónica preguntó con desconfianza. «Sí». Me levanté de la mesa, con calma, caminé hacia la puerta principal y la abrí. Allí estaba Eloise. 71 años de pura elegancia envuelta en un traje de pantalón color arena, cabello corto, gafas de marco dorado perfectamente peinadas, una maleta a su lado. Parecía una abogada incluso en su día libre porque eso es lo que siempre había sido, una mujer que no se dejaba pisotear por nadie. «Prima», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eloise». Nos abrazamos con fuerza. Olía a perfume francés y determinación. «¿Quién es?», preguntó Verónica desde la cocina, asomándose con una expresión agria en su rostro. Eloise metió su maleta dentro, mirando a mi nuera de arriba a abajo con una expresión que podría congelar lava. «Soy Eloise Montiel, la prima de Rose. Una abogada, y tú eres Verónica, la esposa de Damien, la dueña de esta casa». «Oh, qué error». Eloise soltó una risa aguda y seca. «¿La propietaria?». Interesante porque según las escrituras que revisé con el notario ayer, la única propietaria de esta propiedad es Rose Montiel. «Pero tal vez tengas información que yo no tengo». El rostro de Verónica se puso pálido, luego rojo, luego morado. «Lo dije en serio». «No te preocupes, sé exactamente lo que querías decir». En ese momento, Damián bajó las escaleras, frotándose los ojos. «¿Qué es todo este ruido, mamá?». «¿Quién?». «Tía Eloísa». «Damián, ha pasado mucho tiempo, sobrino». Su tono era de hielo. «La última vez que nos vimos fue en el funeral de Herbert». 3 años. Ni una llamada, ni una visita. Damián tragó con dificultad que hemos estado ocupados con robarle a tu madre. «Sí, lo escuché». Silencio absoluto. Verónica dio un paso adelante.
Disculpa. ¿Quién te crees que eres para entrar aquí? Soy la prima que se va a asegurar de que pagues por cada dólar que le robaste a Rose y por cada humillación, cada insulto, cada día de abuso. Eloise sacó su teléfono celular de su bolso. ¿Quieres que reproduzca las grabaciones ahora o prefieres seguir fingiendo? Los ojos de Verónica se abrieron de par en par. ¿Grabaciones? ¿De qué hablas? Sobre las 27 grabaciones de audio donde insultas a mi prima, sobre los videos donde la tratas como basura. Sobre la llamada telefónica en la que le dices a tu amante Gerald que vas a dejar a Damián tan pronto como tengas la casa a tu nombre. Damián tambaleó como si lo hubieran golpeado. ¿Qué, Gerald? ¿De qué está hablando? Verónica se puso blanca como una hoja. Eso es una mentira. Esta anciana lo está inventando. ¿Quieres que le pregunte a tu esposo si es una mentira? Eloise presionó un botón en su teléfono. La voz de Verónica llenó la sala de estar. No seas impaciente, mi amor. Está casi listo. El abogado dice que tendremos las escrituras en un mes, Max. Sí, a mi nombre. Damián no sospecha nada, el idiota piensa que lo hago por él. Vi a mi hijo desmoronarse. Literalmente, se desplomó en las escaleras, con las manos en el cabello, respirando en cortos jadeos. Por supuesto, lo voy a dejar, Gerald. ¿Crees que me casé con esa, por amor? Por favor. Él era solo la manera de conseguir la casa. Apágalo, susurró Damien. Por favor, apágalo. Eloise detuvo la grabación. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Verónica intentó recuperarse. Eso está sacado de contexto. Nunca he tenido 12 minutos completos de audio, interrumpió Eloise. Debería continuar. También tengo los extractos bancarios que muestran los 52,000 pesos que retiraste de la cuenta de Rose y los documentos falsos que preparaste para declararla incompetente. Debería continuar. Nadie habló. Me quedé junto a Eloise, con los brazos cruzados, viendo cómo el castillo de mentiras que habían construido se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Damián miró a Verónica. Había lágrimas en sus ojos. ¿Es cierto? ¿Es todo cierto? Verónica abrió la boca, la cerró, buscó palabras que no encontraba. Respóndeme, gritó mi hijo, poniéndose de pie, ¿es cierto? Yo, Damián, si solo me dejaras explicar. Responde. Sí, finalmente explotó. Sí, es cierto. Feliz de saber que fuiste usado porque eso es lo que eres, Damián. Un medio para un fin. Un idiota útil que la bofetada resonó por toda la casa. Damián había abofeteado a Verónica. Su mano temblaba. Nunca lo había visto tan furioso. Sal, dijo, con la voz quebrada. Sal de esta casa ahora, esta casa también es mía. Verónica escupió, su mejilla roja brillante. Estamos casados. Tengo derechos. Esta casa, dije, hablando por primera vez desde que llegó Eloise, nunca fue tuya, y nunca lo será. Y si no sales en los próximos 5 minutos, llamaré a la policía y presentaré cargos por fraude, robo y abuso. Verónica me miró con puro odio. Esto no ha terminado. Te voy a demandar. Voy a seguir adelante, dijo Eloise con una sonrisa afilada. Háztelo. Así, en el tribunal, puedo presentar todas las pruebas oficialmente. Al juez le encantarán los videos de ti insultando a una mujer de 69 años en su propia casa. Verónica tembló de rabia. Miró a Damián en busca de apoyo. Mi hijo le dio la espalda. Eres un cobarde, le escupió. Justo como tu madre. 2 cobardes patéticos. 3 minutos, dije, sin inmutarme. Verónica subió las escaleras furiosa. La oímos abrir cajones, tirar cosas, maldecir. 15 minutos después, bajó con 2 maletas. Su cabello desordenado,
sus ojos ardiendo de furia. Esto no ha terminado, siseó antes de salir y cerrar la puerta de un golpe. Cuando el sonido de sus tacones se desvaneció, Damien se desplomó, se arrodilló en medio de la sala, sollozando como un niño. Mamá, no lo sabía. No sabía nada de Gerald, del dinero, de los documentos. Pensé que no me movía. Simplemente lo miré hacia abajo, este hijo que me había traicionado, que me había dejado ser humillada durante 3 años, que había elegido el silencio en lugar de defenderme. ¿Qué pensabas, Damián?, pregunté con calma. ¿Pensaste que estaba bien que ella me tratara como basura? ¿Pensaste que merecía dormir en el cuarto de servicio mientras ustedes dos se quedaban con mi dormitorio? ¿Pensaste que era justo que yo lavara tu ropa a mano a los 69 años? Soy un idiota, un cobarde. Tienes razón. No te defendí. La vi humillarte y no hice nada. Perdóname, mamá. Por favor. Las lágrimas corrían por su rostro. Parecía sincero. Destruido. Roto. Pero yo también había sido destruido y roto, y nadie me había ayudado. No sé si puedo perdonarte, Damián, dije finalmente, no sé si alguna vez podré olvidar que cuando más te necesitaba, me abandonaste. Que elegiste a esa mujer por encima de tu propia madre. Lo sé, y me odio por ello, pero dame una oportunidad. Solo una oportunidad para arreglarlo. Eloy se puso su mano en mi hombro. La decisión es tuya, primo. Miré a mi hijo, de 38 años, arrodillado en el suelo, llorando como el niño que una vez fue. Y sentí algo extraño en el pecho. No era perdón. Aún no. Pero tal vez fue algo como la posibilidad de perdón. Algún día, tal vez. Levántate, dije. Y escúchame atentamente. A partir de ahora, las cosas van a cambiar en esta casa. Esta es mi casa. Estás aquí porque yo lo permito, y si quieres recuperar aunque sea un poco de mi confianza, vas a tener que trabajar muy, muy duro. Cualquier cosa, sollozó. Lo que sea, mamá. Primero, vas a conseguir un trabajo hoy. No mañana. Hoy. Segundo, vas a devolver cada dólar que robaste de mi cuenta. No sé cómo, pero lo harás. En tercer lugar, vas a terapia porque tienes problemas serios que necesitas resolver, asintió frenéticamente. Sí. Sí. Lo que tú digas. Y cuarto, añadí, con la voz más suave. Vas a ayudarme a recuperar la casa que tu padre y yo construimos. Vas a quitar esos horribles cuadros que puso Verónica. Vas a volver a colgar las fotos de Herbert. Vas a devolverle el alma a este lugar. Lo haré. Lo prometo, no sé si le creí. Honestamente, en ese momento, no sabía si alguna vez volvería a creerle a mi hijo, pero al menos había dado el primer paso. Y yo había recuperado mi voz. Los días que siguieron fueron extraños, como despertarse de una larga pesadilla y descubrir que el mundo seguía girando. Pero todo se veía diferente, más nítido, más real. Eloise se quedó conmigo, pusimos su maleta en la habitación de invitados. Mi antigua habitación, que finalmente recuperé, mientras Damián se mudó a la habitación más pequeña, la que da al patio trasero. Ya no era el rey de la casa. Apenas era un inquilino tolerado y necesitaba que las cosas siguieran así por un tiempo porque, aunque Verónica ya no estaba en la casa, la batalla legal apenas comenzaba. Escucha, primo, me dijo Eloise esa noche mientras tomábamos té de manzanilla en la sala, mi sala con mis muebles de vuelta en su lugar. Verónica va a contraatacar. Es una víbora acorralada, y esas son las más peligrosas. Va a conseguir abogados. Va a intentar reclamar derechos maritales. Va a inventar historias, ¿puede hacer eso? ¿Puede quitarme algo? Legalmente, no. La casa estaba a tu nombre antes del matrimonio. Es tu bien personal. Pero eso no significa que no lo intente. Por eso necesitamos estar 3 pasos por delante de ella.
Rodrigo Maldonado, el abogado que Eloise había encontrado para mí, vino al día siguiente. Un hombre de unos 50 años, un impecable traje gris, un maletín de cuero desgastado que hablaba de años de experiencia. Los cuatro nos sentamos a la mesa del comedor, Rodrigo, Eloise, Damián y yo con documentos esparcidos por la mesa de madera que Herbert había comprado en una subasta hace 20 años. Señora Rose. Rodrigo comenzó a ajustar sus gafas. La situación es grave pero manejable. Primero, las buenas noticias. Tienes pruebas sólidas de fraude, malversación y abuso. Los videos y archivos de audio son pruebas abrumadoras. Los documentos falsos para declararte incompetente son un delito grave, ¿y las malas noticias? Pregunté. Recuperar el dinero robado será complicado. Tu hijo y tu nuera gastaron esos 52,000 pesos, algunos en renovaciones que aumentaron el valor de la casa, lo cual se puede argumentar como una inversión. Otras partes en gastos personales que serán difíciles de rastrear. Miré a Damián. Estaba pálido con profundas ojeras. ¿No había dormido bien desde que Verónica se fue? ¿En qué gastaste mi dinero? Le pregunté directamente. Mi hijo tragó. No sé todo. Verónica se encargaba de las finanzas, pero sé que remodeló el dormitorio principal, cambió los pisos, compró muebles nuevos, pagó su coche. Su coche, un Mazda CX-5 2024, 38,000 pesos. Está a su nombre. La rabia volvió a subirme por la garganta, casi 40,000 pesos en un coche con mi dinero. Podemos poner un gravamen sobre el vehículo, dijo Rodrigo, tomando notas. También podemos presentar cargos criminales por fraude. Pero señora Rose, necesito que entienda algo. Una demanda como esa puede durar años. Es emocional y financieramente agotador. ¿Qué recomiendas entonces? Rodrigo intercambió una mirada con Eloise. Mi primo asintió ligeramente. Hay otra opción, continuó el abogado, más rápido, más decisivo. Pero requiere que estés dispuesto a jugar un poco sucio. ¿Qué tan sucio? Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Legal, pero intimidante, ya ves. Verónica Selenus, ese es el nombre de tu nuera, ¿verdad? Tiene un historial. Investigamos 3 trabajos anteriores donde fue despedida por irregularidades contables. Una demanda civil en Denver por defraudar a un anciano nunca llegó a juicio porque llegaron a un acuerdo, pero el expediente existe. Me senté recta en mi silla. Ya lo ha hecho antes. Aparentemente, sí, tiene un patrón. Ella se dirige a hombres con madres mayores que poseen propiedades. Los seduce, se casan rápidamente, intenta quedarse con sus bienes, y cuando no funciona, o cuando consigue lo que quiere, desaparece. Damián se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿era yo tan estúpido? Sí, lo eras, dije sin piedad. Pero ahora vas a ayudarme a arreglarlo. Rodrigo puso el plan sobre la mesa. Aquí está mi propuesta. Preparamos un paquete legal tan sólido que cuando Verónica lo vea, sabrá que no hay escapatoria, cargos criminales por fraude, una demanda civil por daños, un embargo sobre el vehículo, una orden de restricción. Y esto es importante. La amenaza de la exposición pública. Exposición pública. Redes sociales. Grupos de Facebook de la comunidad local. Una historia bien contada sobre cómo una mujer se aprovechó de una viuda de 69 años. En estos tiempos, la vergüenza pública puede ser más efectiva que cualquier juicio. Eloise sonrió satisfecha. Lo que Rodrigo está proponiendo es que la presionemos hasta que acepte un trato. Ella devuelve lo que puede. Ella firma documentos renunciando a todos y cada uno de los derechos sobre esta propiedad y se va de esta ciudad para siempre. Y si no acepta, entonces activamos todo. La hundimos legal y socialmente. Pero mi experiencia me dice que ella aceptará. Los depredadores como ella prefieren huir antes que enfrentar las consecuencias. Miré los documentos, las fotos de Verónica que Rodrigo había encontrado,
los viejos archivos del caso, las pruebas que había recopilado yo mismo durante semanas. Hazlo, dije finalmente. Prepara todo, pero quiero estar allí cuando se lo des. Rodrigo asintió. Se hará, necesito una semana para armar el expediente completo. Mientras tanto, señora Rose, es crucial que no tenga ningún contacto con ella. Sin mensajes, sin llamadas, sin encuentros accidentales. Silencio total. Durante esa semana, me concentré en recuperar mi casa. Con la ayuda de Damián, que trabajó como un hombre poseído, tal vez tratando de lavar su culpa. Eliminamos cada rastro de Verónica, las pinturas abstractas fueron a la basura. Las cortinas grises fueron donadas. Los cojines modernos que ella había comprado fueron dados a Lucy, mi vecina. Colgamos de nuevo las fotografías de Herbert. Mi esposo sonriendo con su taxi impecablemente limpio. Los dos en Miami en nuestra luna de miel. Damián de bebé en brazos de su padre. La familia que solíamos ser. Lo siento, papá, susurró Damián mientras colgaba una foto en la sala. Lo siento por haber dejado que borraran tu memoria de esta casa. No dije nada. Solo seguí limpiando. Recuperamos mi dormitorio. Sacamos los muebles caros que Verónica había comprado con mi dinero y volvimos a poner la cama de cedro que Herbert había construido con sus propias manos, la cómoda antigua que había sido de mi madre, la colcha de punto de terciopelo que me tomó 6 meses terminar. Cada objeto que regresaba a su lugar era como recuperar un pedazo de mi alma. Una tarde, mientras organizaba los cajones del tocador, encontré algo que me dejó paralizada. Una caja de terciopelo azul marino escondida bajo unos suéteres. La abrí con manos temblorosas. Dentro había joyas. Mis joyas. Las que pensé que había perdido o que Verónica había tirado. El collar de perlas que Herbert me regaló por nuestro 20 aniversario, los pendientes de oro con pequeños rubíes que eran de mi abuela. El anillo de compromiso que ya no usaba porque la artritis me hinchaba los dedos. Verónica los había escondido. Probablemente planeaba venderlos o quedárselos. Llamé a Damián. Mira esto. Mi hijo se puso pálido al ver las joyas, ¿no sabía que ella? ¿Cuántas otras cosas no sabías, Damián? ¿Cuántas veces simplemente no quisiste ver? Se derrumbó en la cama, con la cabeza entre las manos. Cada día encuentro algo nuevo. Cada día me doy cuenta de lo ciego que fui. ¿Cómo pude ser tan idiota? Por primera vez desde que Verónica se fue, sentí un destello de compasión por mi hijo, también había sido una víctima, manipulado, usado. Pero eso no borraba lo que me había hecho. Damián, le dije, sentándome a su lado, quiero que entiendas algo. Verónica puede haberte engañado, puede haberte manipulado, pero cuando me humilló, cuando me insultó, cuando me trató como basura, tú estabas allí consciente, despierto, y elegiste no hacer nada, lo sé. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente por eso. Honestamente, no lo sé. Pero si quieres siquiera una oportunidad, tienes que ganártela con acciones, no con palabras. Haré lo que sea necesario, mamá. Lo juro. Entonces empieza por encontrar un trabajo. Uno de verdad. Sin excusas. Asintió. Y para mi sorpresa, cumplió. 3 días después, consiguió un trabajo en una ferretería. No era mucho, un asociado de ventas, 800 pesos al mes, pero era un comienzo. Lo vi salir esa primera mañana con un uniforme naranja y una lonchera que yo le había preparado. Y por un segundo, vi al chico de 20 años que trabajaba en una gasolinera para pagar la universidad. Tal vez no todo estaba perdido. El viernes de esa semana, Rodrigo llamó. Ya está, señora Rose, el expediente completo. ¿Cuándo quieres que se lo entreguemos a Verónica? ¿Dónde está ahora? Alquilando un apartamento en el barrio de San Pablo. Está viviendo con Gerald Soto, su amante. Por cierto, él también tiene antecedentes. Fraude menor, cheques sin fondos. Por supuesto,
Las víboras siempre se juntan. Quiero entregar los papeles en persona, dije. Quiero ver su cara cuando entienda que ha perdido. Señora Rose, la voz de Rodrigo era cautelosa. No sé si eso es una buena idea. Estas situaciones pueden volverse volátiles. Iré con Eloise y tú. No estaré sola, pero necesito hacer esto. ¿Entiendes? Hubo una pausa. Entiendo. Entonces programemos la reunión para el lunes en mi oficina. Terreno neutral, le diré que es para negociar el divorcio. Eso la hará venir. Colgué el teléfono. Eloise me miraba desde el sofá con una sonrisa orgullosa. ¿Lista para la ronda final? Más que lista, respondí. Es hora de que Verónica Selenus aprenda que una mujer de 69 años puede ser mucho más peligrosa de lo que parece, y así, con el corazón latiendo fuerte pero firme, me preparé para el momento que había estado esperando, el momento en que la cazadora se convertiría en la presa. El lunes amaneció despejado, como si incluso el cielo supiera que algo importante iba a suceder ese día. Me vestí con cuidado. Un conjunto de blusa y pantalones color terracota. Zapatos cerrados y cómodos. El collar de perlas que había recuperado, nada llamativo, pero no la anciana derrotada que Verónica esperaba encontrar. Me miré en el espejo. La mujer que me miraba tenía ojeras. No había dormido bien, pero sus ojos brillaban con algo que había estado ausente durante 3 años. Pura determinación. ¿Lista?, preguntó Eloise desde el umbral de mi dormitorio. Ella también estaba impecable en un traje de pantalón gris perla, con su maletín de cuero bajo el brazo. ¿Listos? Damen nos estaba esperando en la sala de estar. Había insistido en venir. Es mi responsabilidad también, mamá. Necesito estar allí. No discutí. Tal vez era hora de que mi hijo viera las consecuencias de sus decisiones de primera mano. La oficina de Rodrigo Maldonado estaba en el centro, en el tercer piso de un edificio colonial restaurado. Llegamos 20 minutos antes de la reunión de las 10:00. Rodrigo nos recibió en su despacho. Una gran habitación con estanterías llenas de volúmenes legales y un antiguo escritorio de caoba. Verónica confirmó su asistencia. Él nos informó mientras servía café. Ella viene con Gerald Sato y probablemente algún abogado barato que encontró. ¿Qué tan sólido es nuestro caso?, pregunté. Rodrigo sonrió con la tranquila confianza de un hombre que tiene todas las cartas ganadoras. Señora Rose, nuestro caso no es sólido, es a prueba de balas. Tenemos pruebas de video y audio, registros bancarios, testigos, su historial criminal. Si esto llega a juicio, ella será destruida y lo sabe. Entonces, ¿por qué aceptó venir? Porque todavía cree que puede negociar, manipular, obtener algo. Los estafadores siempre piensan que son más inteligentes que los demás. A las 10 en punto, sonó el timbre de recepción. Mi corazón se aceleró, respiré hondo. Eloise me apretó la mano. La secretaria abrió la puerta de la sala de conferencias. Una habitación junto al estudio con una larga mesa de cristal y sillas de cuero negro. Y entraron. Verónica se veía diferente, más delgada, con ojeras mal ocultas con maquillaje. Su cabello recogido en una coleta alta que la hacía parecer más dura, llevaba unos jeans ajustados y una blusa de seda color champán, probablemente comprada con mi dinero. A su lado caminaba Gerald Soto, un hombre de unos 40 años, con barba desaliñada, camisa arrugada, una sonrisa de vendedor de coches usados, y detrás de ellos un tipo bajo con un traje mal planchado que llevaba un maletín desgastado, el abogado barato que Rodrigo había predicho. Cuando Verónica me vio, algo destelló en su rostro. Sorpresa, miedo, rabia. No podía decirlo. Pero definitivamente no me esperaba. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó con voz aguda, señalándome como si fuera una cucaracha. Es su casa de la que estamos hablando, respondió Rodrigo con calma. Ella tiene todo el derecho de estar presente. Pensé que esto era para negociar el divorcio entre Damián y yo.
Oh, sí, pero también es para discutir otros asuntos. Por favor, tomen asiento. Se sentaron al otro lado de la mesa. Verónica evitó mirarme. Gerald me observaba con un desprecio apenas oculto. El abogado principal sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Nos sentamos en el lado opuesto, Rodrigo en el centro, Eloise a su derecha, yo a su izquierda, Damián junto a mí como un tribunal. Rodrigo abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. Muy bien, empecemos. Señora Verónica Celenus, usted está aquí porque mi cliente, la señora Rose Montiel, tiene varias acusaciones graves en su contra. El abogado principal aclaró su garganta. Con todo respeto, consejera, mi cliente no está obligada a. Su cliente, Rodrigo interrumpió con voz de acero, cometió fraude, malversación, abuso y conspiración para cometer fraude de propiedad. Si ella no quiere escuchar lo que tengo que decir, es libre de irse, pero si no lo hace, presentaremos cargos criminales esta tarde. ¿Quieres irte? Silencio. Bien. Continuemos. Rodrigo abrió la carpeta. Sacó copias de estados de cuenta bancarios y los deslizó sobre la mesa. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, tú y Damen retiraron 52,000 pesos de una cuenta bancaria perteneciente a la señora Rose Montiel. Dinero que no era suyo. Eso se llama robo, eran gastos del hogar. Protestó Verónica, recuperando algo de compostura. Estábamos manteniendo la casa. Electricidad, agua, gas, comida. Teníamos derecho. $38,000 por un coche? Preguntó Eloise con voz aguda. ¿Eso era un gasto del hogar? Verónica apretó la mandíbula. Rodrigo sacó otro documento. Luego tenemos estos documentos notariales falsos que intentan declarar a la S.R.A. Rose mentalmente incompetente. Firmas falsificadas. Informes médicos fraudulentos. El abogado barato se puso pálido. Tendría que verificar. Ya verificamos. El doctor que supuestamente firmó esos informes ni siquiera existe. Es un nombre inventado. Eso es falsificación de un documento público. Un delito grave. Deslizó más papeles. Verónica los miró como si fueran serpientes venenosas. También tenemos esto. Rodrigo sacó una memoria USB y la conectó a una laptop. La pantalla proyectó sobre la pared blanca detrás de nosotros. 27 videos documentando abuso verbal y psicológico contra mi cliente. ¿Le gustaría ver algunos? No es necesario, murmuró el abogado principal. Insisto, Rodrigo presionó play, la voz de Verónica llenó la habitación. ¿Quién cocina así? Eres inútil. A tu edad, deberías estar agradecida de que te apoyemos. Video tras video, insulto tras insulto, humillación tras humillación. El rostro de Verónica se ponía más rojo con cada segundo. Gerald se movía incómodamente en su silla, el abogado principal tomó notas frenéticamente. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Abuso de ancianos, dijo Rodrigo, cerrando la laptop. Otro delito. Y finalmente, sacó una última grabación. La de la llamada telefónica. No, susurró Verónica. No puedes. Oh, sí puedo, presionó play. No seas impaciente, mi amor está casi terminado. Damián se tensó a mi lado. Aunque ya lo había escuchado antes, volver a oírlo en voz alta parecía destruirlo de nuevo. Damen no sospecha nada. El idiota piensa que lo hago por él. Gerald se hundió en su silla, evitando la mirada de todos. Por supuesto, voy a dejarlo, Gerald. ¿Crees que me casé con esa, por amor? Por favor, solo era la manera de conseguir la casa. Cuando la grabación terminó, Verónica temblaba de rabia o miedo. Quizás ambas cosas. Esa grabación es ilegal, escupió.
No puedes usarla en este estado, interrumpió Eloise con una sonrisa. Una de las partes puede grabar una conversación sin el consentimiento de la otra si tiene razones para protegerse de un crimen. Y mi prima tenía muchas razones. Rodrigo cerró la carpeta. Ahora, señora Verónica, hagamos las cuentas. Tenemos fraude de propiedad, falsificación de documentos, abuso de ancianos y conspiración. Si esto va a juicio, se enfrenta a un mínimo de 5 a 10 años de prisión. El abogado barato tragó saliva. Abogada. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Oh, absolutamente. Por eso estás aquí. Mi cliente está dispuesto a no presentar cargos criminales. Bueno, si se cumplen las siguientes condiciones, sacó un nuevo documento. Lo leyó en voz alta. 1. Devolución inmediata del vehículo Mazda CX-5, que será vendido y el dinero devuelto a la cuenta de la señora Rose. 2. Firma de un divorcio voluntario sin reclamar ningún bien de Damián o Rose Montiel. 3. Una orden de restricción, no te acercarás a menos de 500 yardas de ninguno de ellos. 4. Un pago de 0,000 por daños morales. Y 5. Dejarás esta ciudad de inmediato. Verónica explotó. Eso es ridículo. No estoy de acuerdo con eso. La alternativa, dijo Rodrigo con voz calmada pero letal, es que presentemos todo esto a la oficina del fiscal del distrito hoy. También consideraremos la exposición pública, las redes sociales, los grupos locales, los medios de comunicación, una historia sobre cómo una mujer se aprovechó de una anciana vulnerable. Ya hemos preparado el comunicado de prensa. Todo lo que tenemos que hacer es presionar publicar. Verónica se puso pálida. En esta era digital, la vergüenza pública podría ser peor que la prisión. Miró a Geral en busca de apoyo. Él evitó su mirada, el cobarde. Su voz se quebró. No tengo 0,000. Entonces consíguelo, dije, hablando por primera vez. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vende lo que sea. Pregunta a tu familia. No me importa. Pero o me pagas o vas a la cárcel. Nos miramos fijamente a través de la mesa. Depredador y presa. Pero ahora los roles estaban invertidos. Tienes hasta el viernes, añadió Rodrigo, para firmar todos los documentos y entregar el dinero. De lo contrario, activamos todo el proceso legal. No es justo, lloró Verónica. Solo quería que... Pregunté con voz dura. Robarme, quitarme mi casa, destruir a mi familia, humillarme todos los días, ¿cuál de esas cosas solo querías hacer? No respondió. Solo lloró, con las manos cubriendo su rostro. Pero eran lágrimas de rabia, no de remordimiento. Esta reunión ha terminado, declaró Rodrigo. Tienen hasta el viernes a las 5 de la tarde. Después de eso, no hay vuelta atrás. Se levantaron. Verónica casi corre hacia la puerta, seguida por Geral y el abogado inútil. Pero antes de irse, se volvió hacia mí una última vez, no lo olvidaré. Ella susurró veneno en cada palabra. Algún día te vas a arrepentir. ¿Qué? Interrumpí, poniéndome de pie, defendiéndome. Recuperando lo que es mío. No, Verónica. La única que va a arrepentirse eres tú. Vas a arrepentirte de subestimar a una anciana inútil. Se fue, cerrando la puerta de golpe. Cuando sus pasos se desvanecieron por el pasillo, me desplomé en la silla. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Eloise me abrazó. Lo hiciste perfectamente, prima. Perfecto. Damián me miró con algo que podría haber sido admiración o vergüenza o ambas. Mamá, lo sé, dije, levantando la mano. Aún no. Primero, dejemos que esto termine. Entonces tú y yo hablaremos. Rodrigo guardaba sus documentos con una sonrisa satisfecha. Apuesten. ¿Crees que se presentará el viernes? Vendrá, dijo Eloise con certeza.
Los cobardes siempre eligen el camino más fácil. Y tenía razón. El viernes a las 3 de la tarde, 2 horas antes de la fecha límite, Verónica se presentó sola en la oficina de Rodrigo. Sin geral, sin abogado, tenía los documentos firmados, un cheque certificado por 0,000 y las llaves del Mazda. No dijo una palabra. Simplemente puso todo sobre el escritorio, firmó los últimos papeles del divorcio y la orden de restricción, y se fue. La vi irse desde la ventana de la oficina. Caminaba encorvada, derrotada, arrastrando una pequeña maleta detrás de ella. Un taxi la recogió en la esquina, y así, Verónica Selenus desapareció de nuestras vidas. Se acabó, susurró Eloise. Se acabó, repetí. Pero algo no se sentía completamente resuelto. Una extraña sensación en mi estómago, como cuando sabes que la tormenta ha pasado, pero el aire todavía huele a lluvia, y tenía razón al ser sospechoso, porque 3 días después, descubriría que Verónica no había sido la única víbora en mi casa. Había otra, más cercana, más dolorosa, y su traición me golpearía de una manera que nunca imaginé. 3 días después de que Verónica firmara los papeles, la vida comenzó a volver a un ritmo casi normal. Casi. Damen siguió trabajando en la ferretería. Salió temprano, volvió cansado, cenó en silencio y se encerró en su habitación, apenas hablamos. La herida entre nosotros seguía sangrando, aunque ya no brotaba con fuerza. Eloise se había quedado 2 semanas más de lo planeado. Solo para asegurarse de que todo esté en orden, diría ella. Pero yo sabía la verdad. Todavía tenía miedo de dejarme solo. Tenía miedo de que cayera de nuevo en ese abismo de silencio y sumisión. No iba a caer. Nunca más. Era una tarde de miércoles. Eloise había ido al mercado a comprar ingredientes para la cena. Damián estaba en el trabajo. Estaba en la sala cosiendo un botón en una de mis blusas. Esas pequeñas tareas domésticas que solía hacer en piloto automático ahora se sentían como una extraña pieza recuperada. Sonó el timbre. Dejé mi costura a un lado y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla un hombre que no conocía. Traje gris, corbata azul marino, maletín en la mano, aspecto profesional. Abrí la puerta con cautela, dejando la cadena de seguridad puesta. Sí, señora Rose Montiel. ¿Quién lo pregunta? Mi nombre es Albert Fuentes. Soy notario público. Sostuvo una identificación y me la mostró a través de la rendija. Estoy aquí en nombre del señor Rodrigo Maldonado. Necesito que firme algunos documentos finales relacionados con el caso de su nuera. Algo no estaba bien. Rodrigo no había mencionado ningún documento adicional. ¿Puedes esperar un momento? Voy a llamar al señor Rodrigo para confirmar. El hombre sonrió. Por supuesto, eso es lo correcto. Cerré la puerta y marqué el número de Rodrigo. Respondió al tercer timbre. Señora Rose, ¿está todo bien? Hay un notario en mi puerta. Dice que le enviaste con documentos para firmar. Silencio al otro lado de la línea, pero no un silencio normal. Una campana de alarma. Silencio. ¿Cómo se llama? Albert Fuentes. Señora Rose, no envié a ningún notario, no abras esa puerta. No firmes nada. ¿Me oyes? Llama a la policía ahora mismo. Mi corazón se hundió. ¿Qué? Es una trampa. Verónica está intentando algo. Cierra la puerta con llave. No salgas y llama al 911. Voy en camino. Colgó. Con manos temblorosas, giré el pestillo. Corrí hacia la ventana de la sala y asomé con cuidado. El notario ya no estaba solo. Había un coche aparcado frente a mi casa. Un Volkswagen Jetta gris. Y dentro, en el asiento del conductor, estaba Geral. Y a su lado, Verónica. Salté hacia atrás desde la ventana, respirando con dificultad. ¿Qué estaban tratando de hacer? ¿Forzar la entrada? ¿Robar algo?
¿Hacerme daño? Marqué al 911 con dedos temblorosos. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay personas sospechosas fuera de mi casa. Intentaron engañarme, haciéndose pasar por un notario. Creo que están tratando de entrar. Dije mi dirección. El operador dijo que una patrulla estaba en camino, pero luego escuché algo que me heló la sangre. Una llave girando en la cerradura. Me quedé helado. ¿Cómo tenían una llave? Y entonces recordé. Verónica había vivido aquí durante 3 años. Probablemente hizo copias, la puerta se abrió o intentó abrirse. El cerrojo que acababa de cerrar lo mantenía firme. Escuché maldiciones del otro lado. Abre la puerta, maldita vieja bruja. Verónica gritó. Esa casa es mía. Tienes documentos que me pertenecen. Estás violando la orden de restricción. Grité de vuelta. La policía está en camino. No me importa un carajo la policía, vas a pagar por lo que me hiciste. Fuertes golpes en la puerta, patadas. Estaban intentando derribarla. Corrí a la cocina. Agarré mi teléfono celular y empecé a grabar. Todo, los gritos, los golpes, las pruebas. Gerald, rompe la puerta. Verónica ordenó como una mujer poseída. Más golpes. La madera se astilló. El marco se estaba agrietando, luego escuché sirenas. Los coches patrulla llegaron justo cuando el falso notario logró forzar la cerradura. La puerta se abrió de golpe y allí estaban, los 3, congelados en el umbral con 4 policías apuntándoles con sus armas. Manos arriba ahora. Gerald levantó las manos de inmediato, un cobarde hasta el final. El notario falso intentó correr, pero un oficial lo derribó. Verónica simplemente se quedó allí, con puro odio en sus ojos, mirándome. Esto no ha terminado, siseó. Señora, retroceda, ordenó una oficial. Una mujer fuerte en sus 40. Estás violando una orden de restricción. Esa casa es mía. Esa anciana me la robó. La casa ha estado a nombre de Rose Montiel desde 1993, otro oficial dijo, revisando su computadora. No tienen derechos sobre esta propiedad. Les pusieron las esposas a los 3. Verónica gritó, pateó y lanzó insultos que harían sonrojar a un marinero. Gerald estaba en silencio, con la cabeza agachada. El notario falso intentó regatear. Oficial, esto es un malentendido. Solo, usted se hizo pasar por un funcionario público. Eso es un delito federal. Seguí grabando todo, cada segundo, cada palabra, mientras los metían en los coches patrulla. Verónica me miró una última vez a través de la ventana. Espero que muera sola y olvidada, maldita bruja. Los coches se alejaron a toda velocidad, con las sirenas aullando. Me desplomé en el sofá de la sala, temblando de pies a cabeza. Mi teléfono casi se me cae de las manos. 10 minutos después, Rodrigo llegó, con el cabello desordenado, sin corbata, como si hubiera corrido desde su oficina. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? Estoy bien. Solo asustada. Esto es extremadamente serio. Violación de una orden de restricción, allanamiento de morada e impersonación. Verónica no se va a librar de esta. ¿Qué pasa ahora? Ahora va a la cárcel y no por unos meses, sino por años. Eloise llegó poco después cargando bolsas de supermercado, con el rostro pálido. Lucy me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Mi prima me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Se acabó, Rose. Esta vez es de verdad. Esa mujer nunca más te va a molestar. Esa noche, Damen llegó a casa del trabajo y encontró la puerta astillada y una casa llena de policías tomando declaraciones. Cuando le expliqué lo que había pasado, se puso pálido. Mamá, si algo te hubiera pasado, si no hubiera cerrado el cerrojo, pero yo lo hice. He aprendido a protegerme, hijo.
Es algo que debería haber hecho hace 3 años. En las semanas siguientes, el proceso legal avanzó rápidamente. Verónica Selenus fue formalmente acusada de fraude inmobiliario, falsificación, abuso de ancianos, violación de una orden de restricción y allanamiento de morada, con Gerald Soto como cómplice. El notario falso por suplantación. Los 3 fueron condenados. Verónica, 7 años de prisión. Gerald, 5 años. El notario falso, 3 años. El día de la sentencia, estaba en la sala del tribunal con Eloise a mi lado, con Rodrigo representándome y con Damián, mi hijo, que finalmente estaba del lado correcto. Cuando el juez leyó la sentencia, Verónica me miró desde el banquillo de los acusados. No quedaba nada de la mujer segura de sí misma y manipuladora que había entrado en mi casa hace 3 años. Solo había un criminal derrotado en un overol naranja. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción completa, solo alivio. Alivio profundo y absoluto. Salimos del juzgado bajo un cielo despejado. Eloise tomó mi brazo. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente pudiera respirar. Damián caminaba silenciosamente detrás de nosotros, lo esperé. Nos detuvimos en la acera. Mamá, nunca podré disculparme lo suficiente por lo que sé. Interrumpí. Y tienes razón. Nunca será suficiente. Pero Damián, mírame. Levantó los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Cometiste terribles errores. Me fallaste cuando más te necesitaba, pero estos últimos meses, has estado intentando arreglarlo poco a poco, y eso cuenta. No borra el pasado, pero cuenta. ¿Eso significa que estoy dispuesto a intentar reconstruir lo que se rompió entre nosotros? No será rápido. No será fácil, pero estoy dispuesto si tú lo estás. Se derrumbó. Me abrazó allí mismo en la acera, sollozando como un niño pequeño. Soy mamá, te juro que pasaré el resto de mi vida compensándote. No necesito que pases tu vida compensándome. Dije acariciando su cabello, que ya empezaba a encanecer. Solo necesito que seas un buen hijo de ahora en adelante. Que me respetes, que me valores, que recuerdes que esta relación es de 2 vías. Lo haré. Te lo prometo, y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Esa noche, de vuelta en casa, mi hogar, recuperado, purificado de víboras. Eloise preparó una cena especial, un guiso rojo sustancioso, como en los viejos tiempos. Pan fresco, tostadas cremosas. Nos sentamos los 3 en la mesa del comedor, y por primera vez en 3 años, una cena en esa casa no estuvo llena de tensión o miedo. Había risas, recuerdos compartidos, planes futuros. Después de la cena, subí a mi dormitorio, mi verdadero dormitorio, no el cuarto de servicio, y me senté en la cama que Herbert había construido. Saqué su fotografía del cajón. Lo hicimos, mi amor, susurré. Recuperé nuestra casa, recuperé nuestra dignidad y estoy recuperando a nuestro hijo. Casi podía escuchar su voz respondiendo. Siempre supe que eras más fuerte de lo que pensabas, Rose. Guardé la foto con cuidado y apagué la luz. Fuera, la ciudad dormía pacíficamente. Dentro, en esta casa, cuyas paredes habían visto tanto dolor, finalmente había paz, pero esta historia aún no había terminado, porque faltaba el capítulo más importante. El capítulo de la reconstrucción, del perdón, de convertir las cenizas en algo nuevo y hermoso. Y ese capítulo apenas comenzaba. La casa olía a café recién hecho y pasteles calientes. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la fresca brisa de abril. En la sala de estar, las fotografías de Herbert sonreían desde sus marcos en la pared, la porcelana, o lo que quedaba de ella después de mi arrebato de ira, descansaba en su vitrina. Las piezas rotas fueron reparadas utilizando el arte japonés del kintsugi, uniendo los fragmentos con resina dorada, haciendo visibles las grietas pero hermosas, como cicatrices que cuentan historias de supervivencia. Estaba en la cocina removiendo una olla de sopa de verduras, pero esta vez,
Nadie iba a arrebatarme la olla de las manos. Esta vez, estaba cocinando porque quería, porque era mi cocina, mi casa, mi vida recuperada. Señora Rose. Lucy, mi vecina, llamó desde la puerta principal. Estoy aquí. ¿Dónde quieres estas cajas? En la sala, cariño. Gracias. Lucy entró cargando cajas de cartón llenas de mantas, almohadas y artículos de tocador. Detrás de ella estaba Eloise, quien había decidido mudarse conmigo, permanentemente, cargando más bolsas porque la casa ya no era solo mi refugio. Se había convertido en un refugio para otros. Hace 3 meses, mientras tomaba café con Eloise en la sala de estar, tuve una revelación. Miré las habitaciones vacías. Ahora que Damián se había mudado a su propio apartamento, trabajando duro para devolverme cada dólar que me debía, y pensé en todas las mujeres que probablemente estaban pasando por lo que yo había pasado. Mujeres mayores siendo repudiadas por sus propias familias, abusadas, ignoradas, borradas de sus propias vidas. Prima, le dije a Eloise, ¿qué pensarías si convertimos esta casa en algo más? Y así nació la casa de Herbert, un refugio temporal para mujeres mayores en situaciones de abuso familiar o financiero, un lugar donde podían quedarse mientras resolvían sus problemas legales, recuperaban sus fuerzas y reconstruían sus vidas. No era un hogar de ancianos. No era una organización benéfica. Era un hogar. Eloise utilizó sus contactos para conseguir apoyo legal gratuito para las mujeres que llegaban. Rodrigo Maldonado ofreció sus servicios pro bono 2 días a la semana. Lucy, que se había vuelto como una nieta para mí, ayudaba con las redes sociales y la divulgación. Y yo cocinaba. Escuché. Compartí mi historia. Les mostré que era posible levantarse después de la caída más dura. En 6 meses, habíamos ayudado a 14 mujeres. 14 historias de dolor que se convirtieron en historias de resiliencia. Esa mañana, estábamos esperando el número 15. Su nombre era Estelle, tenía 72 años. Su hijo y su nuera la habían dejado en la calle después de vender su casa, que en realidad era de Estelle, y quedarse con el dinero. Rodrigo estaba manejando su caso, el timbre sonó a las 10 en punto. Abrí la puerta. Ahí estaba, una mujer encorvada con un suéter demasiado grande, una pequeña maleta remendada y unos ojos que habían llorado tanto que parecían secos. La señora Estelle, asintió, sin hablar. Por favor, pase. Esta es tu casa ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad? La llevé adentro. La llevé a su habitación, limpia, con ventanas que daban al jardín de rosas que había replantado, con sábanas frescas y una manta de punto. Nada lujoso, pero digno, acogedor. Esto es para mí, para ti. Por el tiempo que necesites. Se sentó en la cama y finalmente lloró. Lloró como yo había llorado tantas veces, lloró con ese profundo sollozo de alguien que ha llevado el dolor durante demasiado tiempo. Me senté a su lado y tomé su mano arrugada, tan parecida a la mía. Yo también pasé por esto, dije suavemente. También pensé que no había salida, que era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil. Pero no lo era, y tú tampoco. Solo es mi hijo, sé que duele más cuando es tu propia sangre, pero Estelle, escúchame. Vales más de lo que te hicieron creer. Y no estás sola. Ya no más. Esa tarde, tuvimos una reunión en la sala de estar. Las 5 mujeres que actualmente viven en la casa de Herbert se sentaron en círculo. Estelle, aún tímida, se unió a nosotras. Una por una, compartieron sus historias. Sara, 66, cuya hija le robó su negocio de costura. Beatrice, 70, abusada por su yerno, quien la culpaba de todos los problemas de su matrimonio. Celia, 63, cuya hija adicta a las drogas le robaba su cheque de pensión cada mes. Historias diferentes, pero el mismo dolor, la misma traición, el mismo sentimiento de ser invisible. ¿Y qué hicieron?
preguntó Estelle con voz temblorosa. Luchamos, respondió Sarah con orgullo. Con la ayuda del señor Rodrigo, recuperé mi taller, y ahora mi hija ni siquiera se atreve a acercarse a mí. Puse una orden de restricción contra mi yerno, añadió Beatrice. Mi hija tuvo que elegir. Eligió a su esposo. Duele. No voy a mentir. Pero al menos ahora tengo paz. Y dijo Celia con una sonrisa cansada, puse a mi hijo en rehabilitación. Lo forcé. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero si no lo hubiera hecho, yo estaría muerta. O él lo estaría. Estelle los miró con algo que empezaba a parecerse a la esperanza. ¿De verdad creen que yo también puedo? No lo pensamos, dije firmemente. Lo sabemos porque lo vivimos y porque estamos aquí para ayudarte. Los meses que siguieron fueron sanadores. No solo para las mujeres que pasaron por la casa de Herbert, sino también para mí. Cada historia que escuchaba, cada victoria legal que celebrábamos, cada vez que veía a una mujer recuperar su dignidad, era como sanar una parte de mi propia herida. Damián venía a visitarme todos los domingos. Traía flores, a veces ayudaba con las reparaciones de la casa. Había aprendido carpintería básica en YouTube. Poco a poco, conversación tras conversación, el abismo entre nosotros se fue estrechando. Una tarde, mientras arreglaba una puerta del patio, se detuvo y me miró. Mamá, ¿crees que alguna vez podrás perdonarme completamente? Lo pensé antes de responder, no lo sé, Damián. Hay algunas cosas que no se olvidan. Pero me detuve, eligiendo mis palabras con cuidado. Estoy aprendiendo que el perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el pasado controle tu presente. ¿Y tu presente incluye tenerme en tu vida? Sí, dije después de un momento, pero en términos diferentes, ya no soy la madre que se deja pisotear, temerosa de perder a su hijo. Ahora soy la madre que se respeta a sí misma. Y si quieres estar en mi vida, tienes que respetar eso. Lo hago. Lo respeto. Y te admiro, mamá. Lo que hiciste, lo que estás haciendo con esta casa, es increíble. Sentí algo cálido en mi pecho. No era el amor ciego e incondicional de antes, era algo más maduro, más real. Gracias, hijo. Un año después de que Verónica fuera condenada, la casa de Herbert se había hecho muy conocida en nuestra ciudad. Artículos en el periódico local, una entrevista en la radio estatal, donaciones de la comunidad, más abogados voluntarios. Habíamos ayudado a 37 mujeres, 37 vidas recuperadas. Y cada una de ellas me recordaba por qué había valido la pena luchar, por qué valió la pena romper esos platos de porcelana en un ataque de rabia desesperada. Por qué valió la pena grabar cada insulto, cada humillación, cada momento de dolor. Porque del dolor más profundo puede nacer la mayor fuerza. Una tarde de diciembre, justo antes de Navidad, estaba en el jardín regando las rosas cuando Eloise salió corriendo. Prima, necesitas escuchar esto, era un mensaje de voz de una joven, su voz rota por las lágrimas. Señora Rose, no me conoce. Mi nombre es Patricia. Escuché su entrevista en la radio. Mi abuela está pasando por algo muy parecido a lo que usted vivió. Sus propios hijos le están robando la casa. No sé qué hacer. No tengo dinero para abogados, pero cuando te escuché hablar, pensé que tal vez podrías ayudarnos o al menos decirnos por dónde empezar. Por favor, mi abuela tiene 74 años y está perdiendo la fe en todo. Pero tu historia y tu historia le dieron esperanza. Y a mí también. Me quedé allí, la manguera goteando sobre mis manos, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Vas a llamarla?, preguntó Eloise. Por supuesto, la voy a llamar y la voy a ayudar, tal como alguien debería haberme ayudado a mí cuando más lo necesitaba. Esa Navidad fue diferente a todas las demás. Decoramos la casa de Herbert con luces de colores, un árbol en la sala y guirnaldas en cada ventana. Las 6 mujeres que vivían con nosotros ayudaron con la cena. Tamales dulces y salados, ponche de frutas caliente, pavo asado,
ensalada de manzana. Damián vino con su nueva novia, una mujer genuina y trabajadora que me trató con respeto desde el primer momento. Lucy trajo a su familia. Rodrigo pasó con su esposa e hijos la casa, esa casa que había visto tanto dolor, tanto abuso, tanta oscuridad, ahora rebosaba de risas, abrazos y luz. Después de la cena, mientras todos hablaban en la sala, subí a mi dormitorio. Saqué la fotografía de Herbert. La sostuve contra mi pecho. Mira lo que hicimos, mi amor, susurré. Esta casa que construimos juntos. Está salvando vidas ahora. Ojalá pudieras verlo. Casi podía sentir su sonrisa, su orgullo, su amor, que nunca realmente se había ido. Bajé de nuevo las escaleras. En el descansillo, me detuve a mirar la escena en la sala de estar. Mujeres de todas las edades riendo juntas, compartiendo historias, encontrando familia en lugares inesperados. Y me di cuenta de algo. Había perdido mucho. 3 años de mi vida, 52,000 pesos, la inocencia de creer ciegamente en la familia, parte de mi relación con mi hijo. Pero también había ganado. Había ganado una fuerza que nunca supe que tenía. Un propósito que nunca imaginé, una familia elegida, no de sangre, sino de espíritu. Y lo más importante, me había recuperado a mí misma. La Rosa que existía antes de que el miedo y la soledad me convencieran de aceptar migajas cuando merecía un banquete. Bajé el último escalón y entré en la sala, todos los ojos se volvieron hacia mí. Un brindis, sugirió Eloise, levantando su vaso de ponche. Sí, dije, tomando el mío. Quiero decir algo. La sala quedó en silencio. Este año aprendí algo que quiero compartir con todos ustedes. Comencé a mirar especialmente a las mujeres de la casa de Herbert. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no es debilidad. Es experiencia. Que el amor familiar no significa dejarse destruir. Y que cuando tocas fondo, cuando piensas que no puedes seguir, es cuando descubres de qué estás hecho realmente. Sara se secó una lágrima. Beatrice asintió vigorosamente. Estelle, que había estado con nosotros durante 3 meses y cuyo caso estaba avanzando, sonrió por primera vez desde que llegó. Si hay alguien escuchando esto que esté pasando por algo similar, continué. Quiero que sepas que importas. Sus vidas importan. Tu dignidad no es negociable, y nunca estás solo. Siempre hay manos listas para ayudar. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para pedirlo. Salud. Salud, gritó Eloise. Salud. Respondimos todos. El sonido de las copas chocando llenó la habitación. Y en ese momento, al mirar a todas estas mujeres que habían encontrado fuerza en sus cicatrices, supe que había encontrado mi verdadero propósito. No era solo vivir. Era vivir con dignidad, con fuerza, con la certeza de que merecía respeto, y ayudar a otros a descubrir lo mismo. Esa noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba tranquila de nuevo, me senté en el porche trasero. Las estrellas brillaban sobre la ciudad. El aire olía a tierra húmeda y rosas. Y por primera vez en años, tal vez décadas, me sentí completamente en paz porque había aprendido la lección más importante. La verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que te niegas a dejar que nadie te quite. Tu dignidad, tu valor, tu voz, y esas cosas, una vez que las recuperas, nadie, absolutamente nadie puede volver a quitártelas. Reflexiones finales. Si esta historia tocó tu corazón, si resonó contigo, házmelo saber en los comentarios desde donde la estás viendo. ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Porque estas historias no son solo entretenimiento, son recordatorios de que podemos levantarnos, de que merecemos respeto, de que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que es nuestro. Y si hoy alguien te está haciendo sentir pequeño, invisible, inútil, recuerda a Rose. Recuerda que una mujer de 69 años destruyó un imperio de mentiras con nada más que coraje y determinación.
Si ella pudo hacerlo, tú también puedes. Dale me gusta a este video si te inspiró, suscríbete a Voces Silenciadas para más historias de mujeres que se niegan a rendirse. Y comparte esto con alguien que necesite recordar su propio poder, porque la dignidad no tiene edad y la verdadera fuerza no grita. Simplemente se levanta y nunca se arrodilla de nuevo. Fin.